Buenas tardes, estimada comunidad educativa presente. Les saluda Astrid Acuña Novoa, coordinadora de Gente en Fundación Caricaco, quien les acompañaré como moderadora de este espacio para la sesión del día de hoy, jueves 18 de noviembre del 2021. El Ministerio de Educación Pública, a través del Departamento de Gestión de Juntas y el Archivo Central del MEP y Fundación Caricaco, les saludamos y les damos la más cordial bienvenida a este espacio de capacitación sobre estructura del acta, eliminación y transferencia de documentos de las juntas. Este espacio tiene como objetivo dotar de insumos informativos a las personas miembros de las juntas sobre el formato de actas propuesto y la tabla de plazos de conservación de documentos para las juntas a nivel ministerial y la importancia de su uso. Primeramente, informarles sobre algunos aspectos importantes para esta capacitación, como ya lo hemos venido viendo en otros webinarios. Y el primero es que deben completar el formulario de registro, el que ya está para indicar su asistencia. Este se va a estar habilitando dentro de 30 minutos aproximadamente. Y este formulario, pues, es el que va a recolectar su información para registrar asistencia y posteriormente estar compartiendo los materiales vistos en la sesión. Además, otro punto importante es que recuerden que tienen habilitada la sección de preguntas, donde el personal del archivo central y el equipo también del Departamento de Gestión de Juntas estarán respondiendo a sus consultas por medio de este chat, y también al final haremos un espacio para poder responder algunas de ellas en directo. Para iniciar, vamos a contar con unas breves palabras de bienvenida por parte de la señora Lilian Alvarado Agüero, quien es directora del Archivo Central del MEP, licenciada en Historia, bachiller en Archivística, y ha liderado en su dirección, desde su creación en el 2002, y bajo su liderazgo en el 2019, esta dirección recibió el premio Luz Alba Chacón de Umaña como reconocimiento para el archivo distinguido, considerando la adecuada gestión documental y la cultura archivística de la institución. Posterior a las palabras de doña Lilian, contaremos también con la exposición de la señora Fanny Pérez Ávila, quien forma parte del equipo del Archivo Central del MEP, es bachiller en Archivística y licenciada en Administración de Empresas con énfasis en Gestión y Servicios de Información y cuenta con amplia experiencia en la materia. Además, desde el chat nos estará acompañando la compañera del Departamento del Archivo, perdón, de la Dirección del Archivo Central del MEP, María Valeria, quien está apoyando con las consultas directamente recibidas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra entonces a doña Lilian y de verdad agradecerles de antemano al equipo central al equipo del Archivo Central del MEP por toda la valiosa información que nos estarán compartiendo. Bienvenida, doña Lilian, y adelante. Buenas tardes. Para el Archivo Central, es un gusto poder llegar a todos los miembros de las juntas, tanto de educación como administrativas, poder darles esta capacitación. Siempre nuestro objetivo es facilitarles la función en lo que ustedes realizan. Y pues acá estamos en la mejor disposición de seguirles colaborando. Hemos venido haciendo un gran trabajo, brindando diferentes webinarios y también por medio de la dirección de prensa, haciéndoles llegar toda la documentación con respecto a lo que es la estructura de las actas y también lo que es la valoración de los documentos por medio de las tablas de plazo que
la funcionaria Fanny Pérez les estará explicando y nosotros gustosos de poderles evacuar cualquier duda o consulta con muchísimo gusto. El Archivo Central actualmente, ¿verdad? Ha venido trabajando en todo lo que es la ejecución de las políticas que emite la Junta Administrativa del Archivo Nacional, así como las demás leyes y directrices que tienen relación con lo que es la administración de los documentos. El Archivo Central es el responsable del sistema institucional de archivos, de coordinar y supervisar el cumplimiento de todas las actividades y políticas archivísticas que realizan los archivos de gestión de la entidad. Además, atendemos las solicitudes de consultas de asesoría y otras relacionadas con la gestión documental de sus respectivas instituciones, como les decía, de conformidad con la Ley 7202 del Sistema Nacional de Archivos y su reglamento ejecutivo. Un poco de cómo se creó el Archivo Central. En 1998, llegando como una funcionaria más en el despacho del ministro, ¿verdad? Pero como mi experiencia en el Archivo Nacional, que ya había laborado ahí, le indiqué al ministro la necesidad de que el Ministerio de Educación contara con un archivo central para hacer cumplir la ley que, si no me equivoco, en el artículo 42 indica que todas las instituciones públicas deben contar con un archivo central. Fue acogida la propuesta y inmediatamente el ministro de ese entonces, el señor Guillermo Vargas, que en paz descanse, formó una comisión en la cual como archivista pues pasé a ser parte y empezamos con la creación del Archivo Central. Una vez ya creado el Archivo Central, ¿verdad? Se me designó para que estuviera al frente de lo que es el Archivo Central. Y pues cuando iniciamos encontramos situaciones de mucha documentación metidas en bodegas en una forma discriminada, en condiciones bastante paupérrimas, ¿verdad? Y fue un trabajo bastante arduo, pero lo que sí consideramos que era muy importante era arrancar con una cultura archivística dentro del Ministerio de Educación que se desconocía. Había eliminaciones de documentación de forma discriminada, no se valoraba tanto su valor administrativo legal como su valor científico-cultural. Lamentablemente, debido a esas prácticas, el Ministerio de Educación cuenta con muy poca memoria institucional, ¿verdad? Hemos tenido que andar en las instituciones educativas, es donde más hemos encontrado un poco de ese rescate histórico. Y así fue como empezamos a dar capacitaciones y empezamos a andar en todos los rincones cuando se podía hacer presencial, ¿verdad? En todos los rincones llegamos a dar capacitaciones archivísticas con la intención de informarles que había una ley que era un acto ilícito eliminar documentación sin que pasara por todo lo que es el proceso legal, que esto tiene que ver con la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que es el órgano, el alto órgano que indica qué se puede eliminar y qué se debe conservar por su valor administrativo legal o por su valor científico-cultural. Y internamente, todas las instituciones públicas tienen que conformar un comité institucional de selección y eliminación de documentos, el cual se creó en el Ministerio de Educación desde el 2003 y empezamos a elaborar para poder empezar a hacer esa selección y tener la aprobación final de esta comisión. Creo que sin más, contándoles un poco de todo lo que es el Archivo Central, actualmente contamos con 6 profesionales en archivística y seguimos dando estas capacitaciones ahora por medio de los webinarios
por la situación de la pandemia. Y seguimos comunicándonos con todos ustedes a través de la dirección de prensa, lo cual es muy importante para que cualquier duda, cualquier consulta, pues no la puedan hacer. Pasamos ya, estas serían mis palabras, ¿verdad? Y muy agradecida. Y los comunico con la funcionaria Fanny Pérez Ávila, que les va a estar explicando y nosotros colaborándoles en aclarando las dudas que ustedes les puedan surgir a través de la charla. Buenas tardes, un gusto saludarles. Mi nombre es Fanny Pérez Ávila y soy profesional archivista en la dirección del Archivo Central. Para mí es un gusto poder hoy en este ratito compartir con ustedes un poquito de lo que el Archivo Central hace y las normativas que se deben de cumplir para llevar una adecuada gestión documental. Vamos a ver en este ratito, pues, 3 temas que son muy importantes para la ejecución de las funciones de las juntas. Uno es, el primero que vamos a ver, pues es la estructura del acta. El segundo tema es relacionado con la eliminación y la transferencia de documentos, ¿verdad? De acuerdo al valor que tenga cada uno de los documentos. Y ahí, pues, poquito a poco les vamos a ir explicando cada uno de los temas. Me permiten y voy a compartir entre un momentito la presentación. Me indican, por favor, si la están... Sí, se está viendo. Sí, Fanny, se está viendo, pero en modo edición, no presentación. Ya, ahora sí. Adelante. Estás en mute, nada más. Por aquí. Está silenciado. Ya, ahora sí. Ahora sí. Sí. Como les decía, entonces vamos a el primer temita va a ser la estructura del acta de eliminación. Es importante también recordarles que por qué es que el Archivo Central pues ha emitido una serie de normas o lineamientos relacionados con la conformación de las actas. ¿Por qué? Porque a los archivos centrales y a los archivos de gestión, que son los archivos que custodian o que organizan la documentación que producen y reciben las juntas de educación, nos rige una ley, que es la ley 7202. Esta ley tiene su reglamento que recientemente fue modificado mediante el decreto 4054. Este decreto, en su artículo 32, establece que los archivos centrales que conforman el Sistema Nacional de Archivos, nada más para ubicarlos un poquito en contexto, el Sistema Nacional de Archivos está conformado por los archivos de gestión, que como les dije anteriormente, son los archivos que administran la documentación de cada una de las juntas.
los archivos centrales de todas las instituciones, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de algunas instituciones autónomas, ¿verdad? Y todos estos 3 archivos conforman el Sistema Nacional de Archivos. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento a la ley? Nos dice que los archivos centrales dependerán de la máxima autoridad administrativa de la institución a la que pertenece, de manera que los lineamientos y directrices que se emitan en materia archivística cuenten con el respaldo del más alto nivel político. Es por eso que nosotros o nuestras directrices son de acatamiento obligatorio. ¿Por qué? Porque el Archivo Central del Ministerio de Educación Pública depende jerárquicamente del Viceministerio Administrativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las políticas, lineamientos que emanen de la Dirección de Archivo Central van a ser de acatamiento obligatorio porque cuentan con el respaldo del Viceministerio Administrativo. Es por eso que en lo que vamos a ver hoy, la estructura de las actas, la valoración de los documentos que produce la Junta, la eliminación y la transferencia, son procedimientos que las juntas deben de realizar. Igualmente, el reglamento a la ley 7202, que de forma general les hablé, indica que una de las funciones, tanto de los archivos centrales como de los archivos de gestión, es velar por la integridad, autenticidad y fidelidad de la información contenida en los documentos de archivo, cualquiera que sea su soporte. Esto es muy importante que nos quede claro. Los documentos no solo se producen en soporte papel, ¿verdad? Los documentos se producen en medios electrónicos, se producen en cintas de video, en grabaciones, ¿verdad? Tenemos documentos sonoros, ¿verdad? Y todo esto forman parte de la producción documental del MEP en nuestro caso. O en el caso de los archivos de gestión, de la producción documental de las juntas de educación. Este mismo artículo nos dice a los funcionarios que somos los responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. Es decir, los funcionarios que laboramos en los archivos de gestión, en los archivos centrales, tenemos que velar porque los documentos estén debidamente organizados y conservados. ¿Para qué? Para prestar un servicio de información, que este servicio sirva a su vez para la toma de decisiones, para la transparencia institucional y la rendición de cuentas. Por eso es muy importante tener la documentación debidamente organizada. Igualmente, en el artículo 42 también, el reglamento establece como obligación de los archivos centrales comunicar las normas, directrices, acuerdos que la Junta Administrativa y la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que les informo, esta comisión es un órgano del Archivo Nacional, de la Dirección del Archivo Nacional, pueden emitir en materia de gestión y valoración documental a lo interno de todas las instituciones que, como les dije, conforman el Sistema Nacional de Archivos, que son las instituciones públicas, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante este artículo del reglamento? ¿Por qué? Porque ahora, dentro de un rato, vamos a divulgar lo que es la directriz para la elaboración del tipo documental actas de órganos colegiados, que es el primer tema que vamos a desarrollar. Es importante también destacar que las actas tienen su fundamento legal en el artículo 50 y 56 de la Ley General de Administración Pública, ¿verdad? Creo que es de todos conocidos, de todos los miembros y los funcionarios que se relacionan con el quehacer de las juntas, que la Ley de Administración Pública es la que determina que todos los órganos colegiados deben de elaborar actas cada vez que sesionan, ¿verdad? Y la misma ley da una serie de todos los requisitos que se deben de cumplir a la hora de que los órganos colegiados sesionen. Sin embargo, recientemente, el 10 de noviembre del 2021,
se promulga la ley para mejorar el proceso de control presupuestario por medio de la corrección de deficiencias normativas y prácticas de la administración pública. ¿Por qué es importante o por qué traemos a colación esta ley? Porque en su artículo 2, esta ley reforma los artículos 50, 56 y 271 de la ley 6227, es decir, la Ley General de la Administración Pública que fue promulgada el 2 de mayo de 1978. Entonces, ¿cuáles son los artículos que modifica esta nueva ley? El artículo 50 de la ley 6227 y que establece ahora que los órganos colegiados nombrarán un secretario quien tendrá las siguientes facultades y atribuciones. Esto no es nuevo, ¿verdad? Todas las juntas o los órganos colegiados deben de nombrar un secretario. Tal vez este punto, el punto A, es lo nuevo. Esta ley dice que el secretario tendrá la facultad de grabar las sesiones del órgano y levantar las actas correspondientes, las cuales constituirán una transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas. Vean que esta ley viene a modificar un poquitito una de las funciones de los secretarios o secretarias que se nombren en el caso nuestro, a nivel de juntas de educación, ¿verdad? Porque se constituyen las juntas en órganos colegiados. El inciso B de este artículo reformado indica que el secretario además debe comunicar las resoluciones del órgano cuando ello no corresponda al presidente, ¿verdad? Porque ya sabemos que la ley igualmente indica que es el presidente el que debe de comunicar los acuerdos. Sin embargo, traemos al detalle estas pequeñas modificaciones en la ley para que ustedes sepan que eventualmente van a haber cambios en lo que es la normativa, ¿verdad? Y que oportunamente les serán comunicados. En el artículo 56, esta ley reforma a la ley de administración pública e indica que las sesiones de los órganos colegiados, igualmente, ¿verdad?, deberán grabarse en audio y video y ser respaldadas en un medio digital que garantice su integridad y archivo de conformidad con la legislación vigente. Será obligación de todos los miembros del cuerpo colegiado verificar que se realice la grabación de la sesión y constituirá falta grave el no hacerlo, ¿verdad? Entonces, nada más, esto es como para que ustedes sepan que van a venir cambios sustanciales en lo que es, pues, la organización de las actas, ¿verdad? Pero todavía estamos se va a estar en ese proceso. De cada sesión se levantará un acta que contendrá la indicación de las personas asistentes, así como las circunstancias del lugar y tiempo, tiempo en que se ha celebrado la sesión, la transcripción literal de todas las intervenciones efectuadas, la forma y el resultado de la votación y el contenido de los acuerdos, ¿verdad? Estos son lineamientos nuevos que oportunamente, como les digo, se irán incorporando en las directrices para la elaboración de las actas, ¿verdad? Sin embargo, es importante aquí destacar que las juntas, al tener un nivel de autonomía, eventualmente podrán decidir si ejecutan una transcripción literal de todo lo que sucede en la sesión o algunas cosas sí las van a describir de manera literal y otras no, ¿verdad? Entonces, para que ahí nada más lo tomen en cuenta. Ahora sí, entonces, como les decía, una de las funciones que nos otorga el reglamento a la ley 7202 es la de difundir las normas que emite la Junta Administrativa del Archivo Nacional. Una de estas normas es la Directriz General para la Normalización del Tipo Documental Actas de Órganos Colegiados. ¿Verdad? Y vamos a ver un poquito el detalle de cómo se estructura un acta de órgano colegiado. Pero primero vamos a recordar un poco qué es un acta. Un acta, nos dice esta misma directriz,
que es un documento de carácter permanente. ¿Por qué es de carácter permanente? Porque ya la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que es el órgano adscrito a la Dirección General del Archivo Nacional, que determina si un documento es de valor científico, cultural y por lo tanto de conservación permanente o no. En el caso de las actas, ya por resolución 01/2014 de la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, se determinó que las actas de órganos colegiados son de valor científico-cultural y por lo tanto nunca van a poder ser eliminadas. Y más bien, al cabo del tiempo establecido en la tabla de plazos, van a formar parte del patrimonio documental de la nación. Entonces, por eso se dice que el acta es un documento de carácter permanente, que se va a reflejar en un acta lo que ha sido el quehacer de una institución o de un órgano, ¿verdad? Se considera que el acta es un testimonio de los hechos ocurridos en una sesión y registra todas las deliberaciones y acuerdos que fueron tomados. Recordemos también que un órgano colegiado se reúne para analizar, decidir y votar, ¿verdad?, sobre asuntos que son de su competencia, ¿verdad? Entonces, el acta es un documento muy, muy importante, relevante y sustantivo en las instituciones que poseen diferentes órganos colegiados. Tal es el caso de las juntas de educación. Vamos a ver ahora cómo se estructura un acta de manera general, cómo nos lo dice la directriz vigente. El acta tiene que tener primero un membrete. ¿Qué es el membrete? Pues el membrete es lo que identifica el órgano colegiado. ¿Dónde se va a ubicar este membrete? Este membrete se ubica en el borde superior de la hoja en la que se va a elaborar el acta. El membrete consta de un logotipo, que el logotipo es la imagen que representa a la institución o al órgano colegiado. En nuestro caso, en el MEP, vamos a indicar en la esquina superior izquierda el logotipo del MEP, de acuerdo a lo que establece el libro de marca, ¿verdad? Entonces tenemos que revisar bien el libro de marca para determinar cuál es el logo que debemos usar, ¿verdad? Además, se va a incluir el nombre del órgano colegiado, en este caso el nombre de la Junta de Educación o Administrativa, más el nombre del centro educativo al que pertenece la Junta. También este membrete, es decir, toda esta información se ubica en el margen superior de la hoja, va a estar conformado también por un folio. El folio es una numeración consecutiva que se indica en cada hoja del acta para asegurar que ese documento está completo y es íntegro, ¿verdad? Entonces, son estos 4 elementos los que conforman el membrete del acta. Aquí vemos un ejemplo del membrete. Como les decía, acá se ubica el logo del MEP en el extremo superior izquierdo. El libro de marca nos dice que el logo debe ir seguido de una línea vertical, ¿verdad? Y luego de esa línea vertical se ubica el nombre de la oficina o dependencia que produce, en este caso, el acta. Entonces, acá es muy importante que ustedes conozcan que se debe de indicar el nombre de la junta, pero además se debe de hacer la relación jerárquica del centro educativo, ¿verdad?, con el resto de las dependencias del MEP, ¿verdad? En este caso, la dirección regional
como superior jerárquico, la supervisión del circuito como el superior jerárquico inmediato, y acá el código presupuestario y el nombre de la junta más del centro educativo. También vamos a indicar en la esquina superior derecha el logo del centro educativo, ¿verdad? Porque sabemos que hay diferentes juntas de educación, hay inclusive a veces tenemos centros educativos con un mismo nombre. Entonces, ¿qué nos va a diferenciar a cada junta? ¿Verdad? En el caso de que tengamos juntas de centros educativos con el mismo nombre, pues el logo o el escudo del centro educativo. Seguidamente se va a indicar el nombre del documento. En este caso serían actas. Esto sí les voy a comentar un poquito. El tipo documental es acta. Sin embargo, por cultura a nivel del MEP, se ha llamado generalmente siempre libro de actas. Entonces vamos a respetar ese nombre que a nivel interno se ha otorgado a las actas y vamos a indicar libro de actas. Y como les mencionaba acá, el número de folio. Veamos entonces un ejemplo muy importante. El título del tipo documental, en este caso acta, debe describirse de acuerdo a lo que nos dice la directriz en letra mayúscula, en negrita y a espacio sencillo. Además, debe de indicar el número consecutivo de acta, ¿verdad? Y el año con sus 4 dígitos, ¿verdad? Igual, identificar si la sesión es una sesión ordinaria o extraordinaria. Y es importante también destacar que la numeración de las actas debe ser consecutiva independientemente del tipo de sesión, ya sea esta ordinaria o extraordinaria. ¿Qué nos quiere decir la directriz con esto? Que no vamos a separar en acta ordinaria y acta extraordinaria, sino que su numeración siempre va a ser consecutiva independientemente del tipo de sesión que esté realizando la junta. Como les dije, el consecutivo de las actas también debe ser anual, por lo que la primera acta de cada año va a iniciar con 01 y el año en curso, ¿verdad? Por ejemplo, para el 2021 la primera acta sería la 01 2021, ¿verdad? Que corresponde a la primera sesión. Vemos aquí un ejemplo del encabezado de un acta. Recordemos, ¿verdad? En el encabezado, bueno, ya vimos el membrete, ahora vamos a ver el encabezado del acta, ¿verdad? El encabezado es este párrafo inicial en el que se consignan los datos básicos de la sesión, de acuerdo a lo que indica el artículo 56 de la Ley General de Administración Pública. ¿Cuáles son esos datos que van a identificar esta acta en específico? Pues va a ser el número de sesión, el lugar, la fecha y la hora de la reunión, todo escrito en letras. Además, en este encabezado se va a indicar la lista de personas asistentes, ¿verdad? Con respecto a los asistentes, se va a indicar el nombre completo de todas aquellas personas que van a estar presentes o que estuvieron presentes en la sesión del cuerpo colegial. Y al nombre de cada una se indicará el cargo que ocupa dentro del órgano colegiado, ¿verdad? Y el orden en que se van a disponer en este encabezado va a corresponder al orden jerárquico, es decir, al orden de cada miembro, ¿verdad? De la posición de cada miembro. Por ejemplo, vamos a ver. Disculpen, se me fue ahí
Entonces, veamos acá, acta ordinaria, el número de acta, ahí sí podemos indicarlo en números, pero después del 2021 vamos a indicar todo en letras, ¿verdad? Acta número, el correspondiente, si fuera 01 del año 2021, todo en letras, correspondiente a la sesión ordinaria, celebrada por la Junta de Educación o Junta Administrativa, el nombre del colegio o la escuela o del centro educativo, ¿verdad? La fecha, igualmente escrita en letras, la hora, perdón, y la fecha escrita en letras. Y acá ya viene en el encabezado la lista de las personas asistentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, presidida por el señor, el nombre del presidente. Recordemos que la colocación dentro del encabezado es de acuerdo a la jerarquía de los puestos de los miembros del órgano colegiado. Entonces, en primera instancia, el presidente y los siguientes miembros del órgano, el vicepresidente, el secretario o secretaria, el primer vocal, segundo vocal, y el nombre del director o directora del centro educativo, ¿verdad? Porque de acuerdo al reglamento, el director del centro educativo, pues también dentro de sus funciones se establece que debe de asistir a las sesiones de la Junta. Entonces, constituye también un miembro funcional de las juntas de educación o juntas administrativas. Luego del encabezado, entonces, disculpen, muy importante también, en el encabezado se van a indicar las personas o los miembros que no se encuentran por algún motivo en esa sesión en específico. Entonces se van a anotar los ausentes con justificación y se indican los nombres y el puesto que ocupan dentro del órgano colegiado, ¿verdad? Igualmente, si hubiera invitados, en el encabezado también se van a indicar los nombres de las personas invitadas en la sesión correspondiente. Seguidamente, vamos a ver entonces el segundo elemento, o tercer elemento, perdón, de la estructura general para las actas, que nos determina la directriz. Sería el elemento de la lectura y aprobación del orden del día, que constituye el primer capítulo del acta. Entonces, vean como lo vemos acá en la pantalla. Capítulo 1 se indica la actividad que se va a hacer, ¿verdad? Que es la revisión y aprobación del orden del día. Esto también se escribe en mayúscula, en negrilla y con números romanos, ¿verdad? Capítulo 1 en números romanos. Veamos aquí el ejemplo. Capítulo 1, revisión y aprobación del orden del día. ¿Cuál va a ser el primer artículo de este capítulo? Pues la revisión y aprobación del orden del día de la sesión número, por ejemplo, 01-2021. ¿Cuál es el acuerdo? Se lee y aprueba el orden del día número 01-2021 propuesto para esta sesión, con modificaciones y adiciones. Sí las hay, ¿verdad? Esto es porque, por ejemplo, a veces se establece una orden del día, un orden de los temas, pero puede ser que surgió un tema emergente y ustedes lo tienen que anotar ahí. Entonces, el acuerdo sería que el orden del día se va a aprobar, pero con alguna modificación o adición. Si no lo hubiera, simplemente nada más ustedes se indican en la redacción que se lee y aprueba el orden del día de la sesión 01-2001, ¿verdad? Y aprobado por unanimidad. Esto no se anota en negrilla, ¿verdad? Es muy importante tal vez aquí recordarles que no se recomienda dejar en firme el orden del día, ya que podría surgir en el desarrollo de la sesión un asunto urgente que requiera incluirse, por lo que no es recomendable acordarlo como aprobado por unanimidad. Más adelante vamos a ver la característica del acuerdo en firme y por qué es que se recomienda que
el orden del día sea aprobado por unanimidad. Luego seguimos con el capítulo 2 del acta. El capítulo 2 del acta va a corresponder a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Vean que es diferente, ¿verdad? El capítulo 1 constituye la aprobación del orden del día. El capítulo 2 se refiere a la aprobación del acta de la sesión anterior. Recordemos también que la ley 6227, la Ley General de Administración Pública, indica que los acuerdos o las actas deben ser aprobadas en la sesión siguiente, ¿verdad? Entonces, por eso es que se lee el acta y se aprueba en esa sesión, ¿verdad? El acta anterior. Entonces, veamos acá el ejemplo, capítulo 2. Lectura y aprobación del acta. En este caso, tenemos un acta número 18 del 2016. Y el artículo 2, lectura, comentario y aprobación del acta número 18-2016 del 3 de junio del 2016. ¿Cuál es el acuerdo? Se aprueba con correcciones en el caso que se hayan dado el acta número 18-2016 del 03 de junio del 2016. Y aquí ya sí queda acuerdo en firme, porque ya el acta fue revisada. Si hubo algún tipo de error en el borrador, ustedes tienen la opción o el chance de corregir alguna falta de ortografía o alguna cosa, ¿verdad? Que ustedes se den cuenta que no se escribió bien en el acta, ¿verdad? Entonces ustedes primero pues ven un borrador, lo revisan, ya cuando está revisado y corregido, pues entonces nada más se aprueba. Por eso acá dice con correcciones, porque en el ejemplo asumimos que tuvo algún tipo de corrección el acta, ¿verdad? Muy importante, bueno, por ahí se los voy a mencionar también, pero tal vez para que también lo vayamos interiorizando. Es muy importante que todo lo que se escribe en el acta, si no se completa el renglón o los márgenes establecidos, se debe de establecer una línea, ¿verdad? Una línea, ya sea punteada o una línea. ¿Por qué? Porque esto nos permite garantizar que no va a tener posteriormente a la aprobación ninguna adición en la escritura, en cualquiera de los elementos del acta, ya sea en los capítulos, en los artículos o en los acuerdos, ¿verdad? Recordemos que el acta es un documento muy importante para la transparencia de la gestión, ¿verdad? Y la rendición de cuentas. Entonces, por ahí también lo vamos a ver, no debe de contener ningún tipo de tachaduras, ¿verdad? Y ahora sí vamos al cuerpo del acta. Ya vimos que teníamos un membrete, que tenemos un encabezado, ¿verdad? Que tenemos los dos primeros elementos o capítulos, ¿verdad? Que corresponden a la aprobación del orden del día y a la aprobación del acta. Y ahora sí, vamos a lo que es el cuerpo del acta. El cuerpo del acta se constituye en capítulos. Estos capítulos van a distribuirse o a redactarse de acuerdo a la temática que lleva la sesión, es decir, de acuerdo a los temas que se han indicado en el orden del día, ¿verdad? Igualmente, cada capítulo, recordemos, ya empezaríamos en el capítulo 3, cada capítulo va a tener un tema o título específico, ¿verdad? Igualmente, se va a escribir o se va a identificar con números romanos y se va a escribir en letra mayúscula y negrilla. Veamos el ejemplo. Acá indica capítulo 3, revisión de presupuesto, ¿verdad? Eso significa que en esa sesión se va a hacer una revisión del presupuesto. Los artículos son parte de los capítulos. Entonces, ¿qué vamos a notar en los artículos?
el punto específico de ese tema, ¿verdad? Los artículos se van a escribir también en un párrafo aparte, con un tema o punto de agenda, ¿verdad? Específico. También se van a escribir en mayúscula, en negrito y seguido de un punto. Igualmente, ¿verdad? También los artículos sí van a ir, ya no se identifican con números romanos, sino con números árabes. Los acuerdos. Entonces, los acuerdos es la decisión que se toma sobre ese tema específico que se redactó en el artículo. Igualmente, el acuerdo tiene que estar redactado de una forma clara y precisa, de lo más entendible posible. Si el acuerdo queda en firme, después del texto debe anotarse acuerdo firme. Y esta oración se escribe en mayúscula, en negrita, y debe indicar el nombre de la oficina o persona responsable de ejecutar ese acuerdo. Ahorita más adelante vamos a poder ver un ejemplo. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuanto a la numeración de los artículos y los acuerdos. La numeración de los artículos y acuerdos entre cada uno de los capítulos es independiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tengo el capítulo 3 de revisión de presupuesto y tengo un artículo específico que es, por ejemplo, revisión de la subpartida 29903, este artículo va a ser consecutivo del artículo que teníamos en el elemento de capítulo 2. Recordemos que habíamos quedado en el artículo 2, ¿verdad? Acá bueno, hay una coincidencia tal vez, ¿verdad? Acá, si, por ejemplo, tendríamos que tener el artículo 3, pero si vamos a ver dentro del capítulo de presupuesto, además vamos a ver un artículo relacionado con la revisión, qué sé yo, de la subpartida 50903, aquí el artículo ya sería el artículo 4, para que quede un poquitito más claro, ¿verdad? Los artículos y los acuerdos son consecutivos, ¿verdad? Independiente del número del número de capítulo o artículo que se dé el acuerdo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un artículo puede que no genere un acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí vamos a perder la consecutividad. O un artículo puede contener más de un acuerdo. Volvamos al ejemplo. Si tuviéramos el artículo 4, la revisión de la partida 50903, tuviéramos dos artículos, nuestros artículos llevarían los acuerdos llevarían la numeración consecutiva, es decir, el acuerdo 3, 4 y 5 que corresponderían a este artículo 4. ¿verdad? Ahora más adelante vamos a verlo, tal vez así de manera verbal es un poco difícil entenderlo, pero vamos a ver más adelante un ejemplo. Les decía de la característica del acuerdo firme. Es muy importante por eso que se recomienda no dejar todos los acuerdos en firme. ¿Por qué? Porque el acuerdo en firme es aquel que se aplica desde el momento mismo de su aprobación. Es decir, si en el seno de la sesión se deja un acuerdo en firme, ese acuerdo inmediatamente debe ser ejecutado, ¿verdad? Y por lo que será necesario que en el acta sea aprobada para su debida ejecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tal vez el acuerdo tenía algún tipo de error o algo así, ¿verdad?
significaría que ya está, o sea, que ya está aprobado. Entonces, tendríamos que empezar un proceso ahí de anulación o de corrección de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso se recomienda que el acuerdo en firme solo se dé cuando efectivamente toda la información fue analizada, estudiada y el acuerdo no admite ninguna equivocación o error. Entonces, por eso es que es muy importante que dentro de la sesión se analicen bien toda la documentación y todas se den todas las ponencias, ¿verdad? Para que se tomen las mejores decisiones y los mejores acuerdos. Bueno, ejemplos de artículo 3, se lee y analiza el presupuesto de la subpartida por un monto de 3, ¿verdad? Entonces, este sería el artículo 3 del tercer capítulo, por ejemplo. Pero si hubiera, por ejemplo, y el acuerdo 3, aquí hay una coincidencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si hubiera otro acuerdo relacionado con X subpartida, sería el acuerdo 4. Y si ya viéramos, analizáramos otra subpartida, sería el artículo 4 y el acuerdo sería el quinto, ¿verdad? No sería un artículo 4 y acuerdo 4, ¿verdad? Porque los acuerdos van a ir en orden consecutivo. También dentro de la estructura, pues una vez que ya se elabora el cuerpo del acta, ¿verdad? Con todos los acuerdos, los capítulos, artículos y acuerdos que se vayan a desarrollar durante la sesión, se establece ya el párrafo de cierre, ¿verdad? El párrafo de cierre debe tener una redacción igualmente sencilla. En este párrafo de cierre se debe indicar la hora del término de la sesión en letra, ¿verdad? Por ejemplo, al ser las 13 horas con 30 minutos, se levanta la sesión. Simplemente, ¿verdad? Recordemos que tenemos que hacer una redacción sencilla, ¿verdad? Que sea comprensible para cualquier persona, porque recordemos que las actas son documentos públicos. Cualquier ciudadano puede solicitar y tener acceso a las actas de los órganos colegiados, en este caso de las juntas. Y dentro del párrafo o la parte de cierre del acta, pues se consignan las firmas. En este caso, tal como lo establece también la Ley General de Administración Pública, se consignarán las firmas del presidente, el secretario, y además las firmas de los miembros con voto disidente, es decir, aquellos miembros que no estuvieron de acuerdo, que no aprobaron algún acuerdo o que no votaron no, ¿verdad? Que no estuvieron de acuerdo. Y también debajo de la firma de este miembro con voto disidente se debe indicar el número de acuerdo que no fue votado por esta persona, ¿verdad? También es importante que la directriz define que si hay alguna otra normativa que estipule que aparte de la firma del presidente y del secretario puedan firmar otros miembros de la Junta, es válido, ¿verdad? Entonces pueden consignarse ahí siempre y cuando la normativa así lo establezca. Vamos a ver entonces ahora, finalmente, algunos aspectos generales del acta. Bueno, el acta se debe de confeccionar con nitidez y exactitud. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos propiciar pues errores y debe de tener una redacción o ser exactas, es decir, lo que se dijo o lo que se dio en la sesión y lo que se analizó en la sesión. No debe contener tachaduras, entre renglonados, borrones ni alteraciones de tipo alguno, ¿verdad? Recordemos por qué, porque las actas dan fe de lo que el órgano colegiado hace en su sesión, ¿verdad? Lo que decide y los acuerdos a los que llegan, ¿verdad? Entonces, si hubiera algún tipo de tachadura o de alteración, esto altera el contenido del acta, ¿verdad? Y puede darse el caso de confusión, ¿verdad? O de falsificación.
Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Debe considerarse dejar un espacio prudente en los márgenes para que faciliten su proceso de empaste y posterior manipulación. Esto en el caso de que elaboremos las actas en procesadores de texto, ¿verdad? Tenemos que respetar los márgenes establecidos, ¿verdad? Para dejar un espacio designado para la encuadernación, ¿verdad? O empaste. Aquí igualmente en la directriz nos indica que las actas deben encuadernarse al cierre de estas, ¿verdad? O sea, al cierre de un determinado número. Ya sabemos nosotros que la auditoría interna ha establecido una cantidad de folios, ¿verdad? Para el cierre del libro de actas, ¿verdad? Entendiéndose por esta la acción, el efecto de unir las hojas mediante cosido y pegado con sus respectivas columnas, ¿verdad? Un empaste. También es importante mencionarles que cada libro, cada empaste en su lomo debe indicar el número de tomo, rango de actas que contempla y las fechas extremas que contiene ese tomo de actas, ¿verdad? En su carátula también se debe rotular el nombre de la unidad productora, es decir, el nombre de la Junta de Educación y con el nombre del centro educativo. Y la numeración del tomo igualmente debe ser consecutiva y no se debe reiniciar, ¿verdad? Entonces los tomos igualmente van a ir de manera consecutiva. Otros de los aspectos generales, la directriz recomienda, se recomienda un tamaño carta, ya que permite una mejor manipulación de los tomos de las actas. En cuanto a la cantidad de folios o de hojas, se considera no menos de 250 folios y no más de 400 folios, ¿verdad? Entonces, el mínimo de un tomo podrían ser 250 folios y el máximo de un tomo podrían ser 400 folios, hojas, ¿verdad? Cada folio deberá contener 30 líneas o renglones. Bueno, para esta es una recomendación también que nos hace la directriz. Podemos escoger en el procesador de texto la opción de interlineado exacto en 23 puntos aproximadamente y eso nos dará la cantidad de 30 líneas o renglones por hoja o por folio. También nos recomiendan utilizar el tamaño de fuente en 12, puede ser también tipo Roman o Arial, o los indicados en el libro de identidad gráfica, el libro de marca. Además, se debe utilizar siempre el mismo tipo de letra, ¿verdad? No vamos a cambiar el tipo de letra en la elaboración de las actas. También decirles que toda esta directriz se encuentra también en el Manual de Gestión Documental emitido por la Dirección del Archivo Central. Fue difundido en marzo del 2018, pero por ahí pues nosotros se los vamos a facilitar a la fundación para que lo cuelguen en el sitio web. Y ustedes puedan tener ahí también la normativa con respecto a las actas que ha determinado la Dirección del Archivo Central. Bueno, en lo que corresponde a cada folio debe ir numerado en el borde superior derecho, iniciando con el número 01 y consecutivamente hasta el último número del último folio en tamaño que oscile entre 12 y 16, ¿verdad? Esto lo vimos en el ejemplo del membrete, ¿verdad? Donde se indica el número de folio, ¿verdad? Sobre el número de folio, en el mismo margen derecho a un nivel superior se colocará el sello de la Auditoría Interna o la Contraloría General de la República, según corresponda. Bueno, ya ustedes en eso sí tienen bastante experiencia en la apertura de los folios, ¿verdad? Y donde la auditoría pues impregna los sellos correspondientes. Además, si al finalizar un párrafo, aun cuando quede espacio para completar la línea o reglón, deberá llenarse empleando una línea como se muestra a continuación. Era lo que les explicaba anteriormente. Por ejemplo, acá dice, presidente del Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos de Educación Pública y jefe del Archivo Central. Vean que no se completó información en toda la línea, entonces se traza una línea puntuada o una línea
fija, ¿verdad? Seguida. Ok, esto es muy importante. En caso que la Junta cuente con los recursos para digitalizar las actas o se produzcan en soporte electrónico, se debe contemplar lo dispuesto en la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos y su reglamento, además de la política de formatos oficiales de los documentos electrónicos firmados digitalmente, la norma técnica para la gestión de documentos electrónicos en el Sistema Nacional de Archivos y la norma técnica para la digitalización de documentos en soporte físico y la autenticidad de imágenes. Esto es muy importante. Recordemos que las actas tienen valor científico-cultural, por lo tanto nunca se van a poder destruir y tienen conservación permanente. Entonces, es muy arriesgado, ¿verdad?, que indiquemos que todas las actas estén en soporte electrónico. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan a detalle cada una de estas normativas, se van a dar cuenta que para poder gestionar las actas a nivel electrónico en un ambiente 100% electrónico, no, en este momento el MEP no puede brindarle las condiciones para que esto suceda. ¿Por qué? Porque hay una serie de requisitos y elementos que se deben incluir en este caso, en las actas en soporte electrónico, que no los puede brindar un procesador de texto normal, ¿verdad? Entonces, es muy recomendable que las actas se produzcan en soporte físico, hasta tanto no contar el Ministerio de Educación Pública con un gestor y repositorio de documentos digitales. ¿Qué va a permitir un gestor y un repositorio de documentos digitales? Va a permitir que los documentos electrónicos, actas, por ejemplo, se conserven a lo largo del tiempo, ¿verdad? En este momento no tenemos seguridad si el acta que hoy se genera en medios electrónicos con firma digital va a ser accesible dentro de 50 o 100 años, ¿verdad? Recordemos que estos son documentos permanentes, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros hacemos la salvedad del Archivo Central, advertimos de la organización de los documentos en soporte electrónico, ¿verdad? Que se requiere una serie de instrumentos tecnológicos para que estos documentos estén accesibles en el tiempo y además sean fidedignos y auténticos, ¿verdad? Los documentos electrónicos, nada más para aclararles o indicarles, los documentos electrónicos, además de firma digital, tienen que tener el sello institucional o el sello electrónico para que tengan validez. Entonces, si en este momento nosotros como Ministerio de Educación Pública no tenemos pues esas herramientas, lo recomendable es seguir generando las actas en soporte tradicional, es decir, en soporte papel. Y también este elemento es muy, muy importante. En caso de pérdida o daño de tomos de actas, la Junta debe comunicar al Archivo Central sobre el evento o siniestro que produjo ese daño o pérdida de información. ¿Para qué? Para que el Archivo Nacional registre y tome en cuenta al hacer las transferencias al Archivo Nacional de esta situación que se da. ¿Por qué? Porque el Archivo Nacional, cuando hace declaratorias de documentos con valor científico cultural, tiene la potestad de hacer denuncias administrativas y llegar hasta denuncias penales si la documentación no le es entregada, ¿verdad? Entonces, si alguna de los centros educativos o juntas tienen esta situación, les recomendamos que por favor comuniquen al Archivo Central, porque como vamos a ver más adelante, ya ustedes tienen la obligación de transferir documentos a la dirección del Archivo Central declarados con valor científico-cultural. Entonces ya ustedes deberían de estar transfiriendo
las actas a la dirección del archivo central. Entonces, este punto es muy, muy importante para evitar cualquier procedimiento legal que se puedan ver afectados los centros educativos. Vamos a ver entonces un ejemplo de acta rápidamente. Me avisan, denme un segundito porque creo que no se compartió. Me avisan si se ve. Sí, Fanny, se está bien. Ok, entonces veamos acá. Acá tenemos un ejemplo. Vamos a verlo rápidamente, ¿verdad? Veamos el membrete, ¿verdad? Acá en este caso, pues al inicio de año se había determinado pues un logo para el gobierno del Bicentenario. Este es un ejemplo, como les digo, ¿verdad? Ya ahora no se utiliza este logo, sino solo el logo del MEP. Como lo vimos en la presentación, también la rayita igual, acá sigue apareciendo. La descripción, ¿verdad? De la oficina productora, en este caso, pues la Junta, con su antecedente jerárquico, el logo o el escudo. Acá, igual el nombre, ¿verdad? El libro de actas y la foliatura. Acá vemos el encabezado, acta ordinaria, igual, como vimos en el ejemplo, ¿verdad? Se escriben los datos del número de sesión, la fecha y hora, todo en letras. Luego sigue el encabezado, este párrafo de encabezado con el nombre de los miembros que sesionan en ese momento, iniciando con el presidente. Recordemos que primero se indica el orden jerárquico de cada una de las posiciones de los miembros del órgano colegiado, ¿verdad? Presidente, el nombre del presidente, los miembros, también el director, aquí los ausentes con justificación si los hubiera, y el nombre de los invitados. Recordemos después del encabezado, el primer capítulo o elemento siempre va a corresponder a la revisión y aprobación del orden del día. Esto tal vez como para que les quede bien claro, ¿verdad? No es que cada acta va a variar su estructura en cuanto al primer y segundo capítulo. Siempre el primer capítulo va a corresponder a la revisión y aprobación del orden del día, con su artículo y con su acuerdo. Y el capítulo 2 siempre va a corresponder a la lectura y aprobación del acta, con todos los elementos, ¿verdad? El número de acta, su artículo 2, con su redacción, haciendo mención al acta que se aprueba, perdón, que se está leyendo o se está analizando, ¿verdad? Se está revisando más que todo, ¿verdad? Y el artículo 2, la aprobación de esa acta, ¿verdad? Y aquí es donde vienen ya el cuerpo del acta que veíamos anteriormente, que reúne todos los capítulos o temas que se van a ver al seno de la sesión del órgano colegiado. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, artículo, vean que acá este artículo 3 coincide con el capítulo, ¿verdad? Porque igualmente pues, siempre pues, va a coincidir, pero este artículo va relacionado con este artículo, ¿verdad? Ahí vamos a ver ahora cómo podemos ver la diferencia, ¿verdad? Aun cuando corresponde el artículo 3 al capítulo 3, no es correspondiente con el capítulo, sino es correspondiente con el artículo anterior. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, dice la directora, procede a dar lectura de la carta que recibió vía correo electrónico de la constructora, donde el señor solicita lo siguiente, ¿verdad? Recordemos que estos son datos sensibles, entonces nosotros no podemos divulgarlos, entonces acá en el ejemplo, por eso ponemos XX, ¿verdad? Pero ustedes ahí van a indicar, tal como el ejemplo, el nombre de la constructora, los nombres de las personas. Pero nosotros para ejercicio de la charla, pues no podemos indicarlos, ¿verdad? Porque son datos sensibles.
el artículo 3 y va a tener su acuerdo 3. Se aprueba realizar dicha carta hasta que el ingeniero don Pedro Pérez informe. Bueno, ahí no se nos fue. Y dice, aprobado por unanimidad. Ve, ya no está aprobado en firme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que tal vez haya algo ahí que pueda suceder y entonces no nos conviene aprobarlo por unanimidad. El artículo 4, vean que es de este mismo capítulo, el artículo 4. Vean que corresponde este artículo, va consecutivo de este otro, ¿verdad? Y el acuerdo aquí también nos va a coincidir, ¿verdad? Porque va consecutivo de este otro. Pero vean este. Por aquí vamos a ver para darles un ejemplo. Okay, aquí, bueno, sí nos corresponde, sí hay correspondencia con el artículo 5 y 6, hay semejanza, ¿verdad? Y acuerdo 5, acuerdo 6. Pero este acuerdo 6, vean que es de este artículo 5. No sé si me explico, pero es para que vean que los acuerdos deben ir de manera consecutiva, deben redactarse de manera consecutiva. Vean que aquí tengo un artículo con dos acuerdos, el acuerdo 5 y el acuerdo 6. Y ahí, ¿verdad? Y aquí tengo un capítulo 4. Vean el capítulo 4, pago por conceptos de servicios. Y este capítulo 4, vean que aquí ya no hay un artículo 4. ¿Por qué? Porque este artículo es el consecutivo de este artículo 5. ¿Ven? Igualmente, este acuerdo es el acuerdo 7. Aunque este es el artículo 6, vean que aquí ya se rompió, digamos, esa coincidencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los acuerdos y los artículos van en orden consecutivo. Entonces, este acuerdo es el consecutivo del acuerdo 6. No sé si me voy a entender, si no por ahí, pues ahí después les explicamos. Igual, vean que este acuerdo, este artículo 6, tiene dos acuerdos. Acuerdo 7 y acuerdo 8. Y es más, tiene el acuerdo 9. Y vean acá el párrafo de cierre. Aquí un ejemplo de voto en contra. La señora vota en contra ya que indica que la señora... Entonces, cuando hay un voto en contra, entonces también se debe de justificar antes de la firma. Y aquí el voto disidente. Voto disidente, el acuerdo en el que la persona vota no lo aprueba, ¿verdad? Y se indica aquí el número de acuerdo, si fuera el caso. Ahora bien, la directriz y también la ley nos dicen que cada sesión debe generar un expediente de sesión. ¿Qué es este expediente de sesión? Pues el conjunto de documentos que se analizan y sustentan los asuntos tratados en la sesión, de conformidad con el orden del día. Es decir, los documentos que ven en sesión tienen que estar ya registrados en el orden del día. Por eso, cuando se aprueba en el capítulo primero, el orden del día, si hay alguna cosa que se tenga que ver, entonces se ve al inicio y se incluye en el orden del día, ¿verdad? ¿Para qué? Para que consten ahí en el orden del día todas las acciones y los documentos o funciones que fueron o actividades que se realizaron durante la sesión. Ahora
vamos a aprovechar entonces este espacio que tan gentilmente nos han brindado el Departamento de Juntas y la Fundación Gente, Carioca, perdón, para determinar un poquitito, hablarles un poquitito del proceso de valoración que ya se concluyó con respecto a la documentación generada por las juntas, ¿verdad? Ya se difundió una circular en la que se comunicó a los diferentes centros educativos la aprobación de la tabla de plazos de conservación de documentos homóloga de la Junta. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo esto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Por qué? Porque es indispensable valorar los documentos que se producen y se reciben en una institución. En este caso, por ejemplo, en el caso de las juntas, ¿verdad? ¿Cómo se da el proceso de valoración? El proceso se da mediante el establecimiento del valor de los documentos en sus diferentes etapas. Recuerden que les hablé que el Sistema Nacional de Archivos está compuesto por los archivos de gestión, el archivo central y el archivo nacional. Pues bien, esas son las etapas por las que los documentos pasan. Por ejemplo, cuando hablamos de archivo de gestión, es la primera etapa en la que el documento nace y se desarrolla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las personas que se encargan de los archivos de gestión se encargan de administrar aquella documentación que nace en una oficina, en este caso, pues, en el seno, digamos, de las actividades que realiza cada una de las juntas, ¿verdad? Y nace para fines administrativos, puede nacer también para fines legales, ¿verdad? E inclusive para fines históricos o de valor científico-cultural, como las actas. O sea, ya sabemos que las actas, desde el momento que nacen, tienen una conservación permanente. ¿Por qué? Porque tienen un valor científico-cultural. ¿Y por qué creen ustedes que tiene un valor científico-cultural? ¿Por qué? Porque en las actas, las futuras generaciones pueden ver cómo se desarrollaban las actividades en un centro educativo. Entonces, por eso es que tienen este valor científico-cultural, porque sirven de insumo para investigaciones futuras, porque son parte de la historia del centro educativo a través de las funciones que ejecuta la Junta. Entonces, por eso las actas, desde que nacen en un archivo de gestión, ya tienen un valor permanente. Y así sucesivamente todos los documentos que se gestan en medio de las juntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas etapas en las que se define el valor de los documentos? Pues esa etapa, la etapa de gestión. Una vez que finalice esa etapa de gestión, los documentos pasarían al archivo central y eventualmente, como las actas, algunos documentos pasarían al archivo nacional porque fueron declarados con valor científico-cultural. Pues bueno, esta valoración ya nosotros desde la Dirección de Archivos Central elaboramos el instrumento en el cual se plasmaron todas estas vigencias o todos esos plazos que la Junta tiene que conservar sus documentos. Entonces, es importante que ustedes también conozcan esto porque eventualmente tendrán que realizar dos procesos que a continuación vamos a ver. ¿Verdad? Como les decía, la tabla de plazos de conservación de documentos homóloga para juntas de educación y juntas administrativas de las instituciones públicas ya fue elaborada y fue avalada primero por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos del MEP en la sesión 02-2020 del 28 de septiembre del 2020. ¿Qué es el CISED? El CISED también es un órgano colegiado que está conformado por un representante del Viceministerio Administrativo, la directora del Archivo Central y un funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos, es decir, un asesor legal. Estas tres personas
conforman este órgano colegiado que es el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. ¿Qué hace este comité? Pues este comité analiza y determina la vigencia administrativa o legal que puedan tener los documentos. En este caso, fue analizada la tabla de plazos de las juntas, ¿verdad? Y en esta tabla de plazos se describieron todos los documentos que producen las juntas para determinar un valor y un plazo de conservación a esos documentos, porque sabemos que independientemente del soporte, los documentos deben ser en algún momento, ya perdieron su etapa de gestión, su etapa administrativa, y hay que decidir si esos documentos deben ser eliminados o deben ser conservados permanentemente. Entonces, este comité es un primer filtro para determinar el plazo de conservación de los documentos. Una vez que el comité analizó y aprobó las vigencias de esta tabla de plazos elaborada por la dirección del Archivo Central, y muy importante, fue elaborada por la dirección del Archivo Central, pero fue sometida a revisión por diferentes juntas, diferentes centros educativos y también por la jefatura del departamento de juntas. Entonces, para que ustedes tengan la garantía de que los plazos fueron definidos por las personas competentes para hacerlo, ¿verdad? Y además avalados por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos. Una vez que esta tabla, pues, fue aprobada por el comité, entonces se envió a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de Documentos, que, como les dije, es un órgano que pertenece al Archivo Nacional. ¿Y qué es lo que hizo la comisión? Pues la comisión lo que hizo fue determinar cuáles de los documentos que produce y reciben las juntas de educación son declarados con valor científico-cultural, es decir, tienen una vigencia permanente. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son esos documentos que tuvieron una vigencia permanente y que, como les dije anteriormente, deben de ser transferidos al Archivo Central? Pues bueno, debemos de revisar la vigencia administrativa que se indicó en la circular DVM-A-AC 012 del 2021, que fue comunicada por la dirección de prensa el 26 de marzo, ¿verdad? Entonces, ya a estas alturas, las juntas de educación y las juntas administrativas deben de saber qué documentos fueron declarados con valor científico-cultural y qué documentos deben ser transferidos al Archivo Central. Aquí les voy a mostrar un poquitito lo que dice la circular. Entonces, veamos en este cuadro cuáles son los documentos que fueron declarados por la comisión con valor científico-cultural. En primer lugar, las actas de juntas de educación, ¿verdad? Que es, digamos, lo que nos trae hoy, la estructura de las actas, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta circular o la tabla que se hizo? Nos dice que todas las juntas de educación deben de transferir las actas al cabo de 10 años al Archivo Central. Posteriormente, el Archivo Central hará la remisión al Archivo Nacional y formarán parte del patrimonio documental. También los convenios, pero aquí sí hay una observación con respecto a los convenios. No son todos los convenios los que vamos a transferir. Vamos a transferir solo los convenios relevantes o sustantivos y que no estén vigentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también fueron declarados por la comisión con valor científico-cultural. También los expedientes de contratación administrativa de las juntas de educación van a ser transferidos al cabo de 10 años, ¿verdad? Acá sí hay una pequeña observación que también se debe consultar al Archivo
central. Ya ahorita les voy a explicar un poquitito cómo se hace el procedimiento para la transferencia, ¿verdad? Pero es importante que ustedes ya vayan conociendo, si no es que ya lo están trabajando, ¿verdad? Que conozcan, ¿verdad? Que ya ustedes tienen que transferir documentos que fueron declarados con valor científico-cultural. Los expedientes legales de las juntas también tienen una vigencia de 10 años. Quiere decir que al cabo de 10 años ustedes los tienen que remitir al archivo central. Igualmente los expedientes de sesión de las juntas de educación, ¿verdad? En el caso de que las juntas los conformen, ¿verdad? No necesariamente todas las juntas conforman expedientes de sesión, ¿verdad? Pero en el caso de que los conformen, deberán de remitirlos también al archivo central. Las liquidaciones presupuestarias del cuarto trimestre también fueron declaradas y tienen una vigencia en las juntas de 10 años. Es decir, ustedes podrían estar transfiriendo las liquidaciones presupuestarias del 2010 hacia atrás, porque ya esas cumplieron el periodo establecido en la oficina o en el archivo de gestión, que fueron de 10 años, ¿verdad? Los libros contables, los libros de diario, libro mayor, los de bancos, el de ANEA, el de auxiliar contable, todos estos libros también, ¿verdad? Ustedes pudieran transferir del 2010 hacia atrás, todos los libros que tengan. También aquí es importante que si ustedes no generan alguno de estos libros, no lo hagan saber, ¿verdad? Ya sea ahora o en el momento de la transferencia. Las modificaciones presupuestarias, ¿verdad? Esto es importante. En algunas juntas de educación se incluye dentro del presupuesto o en las actas de sesión, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer el procedimiento de transferencia, no lo comunican para nosotros determinar entonces cómo va a ser la transferencia de estos documentos. También los presupuestos de las juntas, ¿verdad? Pueden remitirlos del 2010 hacia atrás, porque también fueron declarados con valor científico-cultural. Acá en la observación ustedes se van a encontrar en la circular, ¿verdad? En la observación que también en algún momento, durante el tiempo, fueron llamados diferentes. Entonces puedan encontrarse que antes se llamaban presupuestos de ingresos de la tesorería escolar. Esto es como más viejito, ¿verdad? Pero sabemos que como las juntas nunca han hecho transferencias y tampoco pudieron haber eliminado documentos porque no estaba la tabla aprobada, entonces puede ser que las juntas más viejitas pues manejen estos presupuestos, ¿verdad? Que son los mismos presupuestos de ahora, solo que antes les llamaban presupuestos de ingresos de la tesorería escolar. Así también en algún momento fueron llamados presupuestos de egresos de la tesorería escolar, bueno, presupuestos ordinarios, extraordinarios, presupuestos extraordinarios de convención colectiva institucional. Entonces, todo lo que tengan que ver con los presupuestos fueron declarados con valor científico-cultural. Las modificaciones presupuestarias, creo que sí, también por ahí está. Que en algunas se incluye dentro del presupuesto, y los recortes de álbum de periódicos. Ustedes se dirán, pero qué raro, no, nosotros no tenemos esto. No, no es común que las juntas de educación, tal vez las más nuevitas, no tengan este tipo documental, pero las juntas de educación más viejitas sí. Ellas, en algún momento, las personas o los miembros que estaban en las juntas, hicieron algún tipo de álbum de recortes de periódicos del centro educativo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, álbumes donde las juntas reunían información o documentos de la creación del centro educativo, de la construcción, y tenían recortes de periódicos de cuando salió en prensa, en la prensa en ese momento. Entonces, todos estos documentos también son declarados con valor científico-cultural. En caso de que alguna de las juntas, a la hora de que ustedes vayan a hacer la transferencia, no tenga este tipo documental, pues también no lo hacen saber. Ahora sí, vamos a ver cómo vamos a realizar la transferencia al archivo central. Primero,
identificar los documentos que vamos a transferir, que básicamente fueron los que vimos anteriormente, que están establecidos en la circular, como les dije, la 012 del 2021. Luego vamos a extraer el exceso de elementos corrosivos del papel. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nos encontramos un presupuesto que tenga 5 grapas, vamos a quitar 4 grapas y vamos a dejar solo una grapa, ¿verdad? No quiere decir que vamos a dejar digamos, el documento sin grapa, ¿verdad? Suelto. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que los documentos se extravíen, ¿verdad? O se pierdan. También vamos a quitar ligas en el caso de que en algún momento se hayan utilizado ligas con el fin de unir los documentos, ¿verdad? O hacer legajos con ligas. También vamos a quitar las prensas metálicas, los fasteners de carpetas metálicos, y los vamos a sustituir por prensas plásticas. La documentación también debe estar previamente clasificada y ordenada de acuerdo al manual de gestión documental, que también les hablé al principio, ¿verdad? En este manual nos vamos a encontrar todos los procedimientos archivísticos que deben de cumplir todos los archivos de gestión. Es decir, cada junta debe tener un archivo de gestión, una persona responsable de la administración y conservación de la documentación que se genera en las juntas. También vamos a cambiar la carpeta en caso que se encuentre deteriorada, o también vamos a sustituir los cartapacios o ampos. Cuando vayamos a hacer la transferencia al archivo central, no podemos ubicar la documentación en cartapacios. Debemos de hacer el cambio a carpetas de manila, no carpetas de color. Todos estos pasos ustedes los van a ver ahí en el manual de gestión documental, y también cuando ya ustedes tengan identificada la documentación, deben de solicitar la asesoría a la dirección del archivo central. Y nosotros gustosos les vamos a brindar todos los detalles para realizar la transferencia de documentos. También, ¿cómo vamos a realizar la transferencia? Otro requisito es foliar los expedientes administrativos, es decir, los expedientes de contratación o los expedientes de las sesiones, en caso de que los generen. También aplicando lo establecido en el procedimiento de ordenación que se encuentra dentro del manual de gestión documental del MEP. También la junta, el director o directora del centro educativo debe comunicar al archivo central que debe transferir los documentos y debe designar una persona para ejecutar todas las labores que implica la transferencia. Además, con esa solicitud, se brinda la asesoría del archivo central. Solicita también la asesoría del archivo central. Y la dirección del archivo central, como les dije, gustosa de ayudarles a realizar una adecuada transferencia. Le vamos a brindar la asesoría y vamos a asignar los elementos de referencia para la junta y para las series documentales que ustedes nos vayan a transferir. Cada documento y cada junta va a tener un código de referencia que lo va a identificar. ¿Por qué? Porque nosotros, al recibir documentación de tantas juntas, tenemos que asignar códigos para poder identificarlas inequívocamente, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar o dónde vamos a enviar los documentos? Pues vamos a enviar los documentos en esta cajita que les muestro acá. Esta cajita ya es una caja especial de archivo. Tiene un pH adecuado para la conservación de los documentos, y su cartón y los componentes que intervienen en la elaboración de la caja le dan a la documentación una conservación adecuada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque recordemos que estos documentos nunca se van a eliminar, y más bien van a pasar del archivo central al archivo nacional. Entonces, quiere decir que cuando ustedes quieran ir a ver algún acta que ustedes han firmado dentro de unos 30 años, si ustedes la quieren ir a ver, pues van al archivo nacional y ahí también con mucho gusto les van a prestar esa acta.
¿Por qué? Porque en el archivo, tanto en el archivo central como en el archivo nacional, se van a conservar los documentos en óptimas condiciones. ¿Qué información tenemos que completar en esta cajita? Pues el nombre de la oficina productora, que va a corresponder a la palabrita que ustedes ven ahí que dice subfondo. Entonces van a indicar ahí la Junta de Educación o Administrativa, más el nombre del centro educativo, ¿verdad? El número de transferencia, que este numerito, cuando ustedes solicitan la asesoría, la dirección del archivo central les va a facilitar ese número de transferencia. También los números de orden extremo. ¿A qué se refieren con los números de orden extremos? Recordemos que la documentación ustedes la tienen que transferir en carpetas. Cada carpeta va a tener una numeración exacta, ¿verdad? Para poder identificar y tener accesible esa documentación cuando sea requerida, ¿verdad? Las fechas extremas de la documentación que están transfiriendo, el número de caja que va a ir en orden consecutivo y además también una lista de transferencia, una lista de remisión o de transferencia. ¿Cuáles son los requisitos para que nosotros recibamos esa transferencia? Pues bueno, primero coordinar a lo interno con el centro educativo o dirección regional el transporte necesario para el traslado. Ustedes tienen que traernos la documentación acá al archivo central, que de paso les digo que el archivo central se ubica en la URUCA, ¿verdad? Contiguo al centro de almacenamiento, el CAP, el centro de almacenamiento de proveeduría. Entonces, pues ustedes nos tienen que traer la documentación acá. La junta o el director debe elaborar un oficio dirigido al archivo central en el que indica el número de cajas, ¿verdad? Y la cantidad total en metros lineales de documentos, ¿verdad? Así como el número de transferencia. No se asusten, toda esta información, cuando ustedes soliciten la asesoría, se les va a detallar de manera más específica, ¿verdad? Y ustedes se les va a dar una asesoría y nosotros los vamos a acompañar paso a paso para que el procedimiento de transferencia sea todo un éxito. También se adjunta la lista de remisión en soporte papel y electrónico, ¿verdad? Entonces, tenemos una lista, es como un inventario de toda la documentación que ustedes nos están enviando, donde se indica el tipo de documento, la fecha extrema, el contenido, pero bueno, eso cuando ustedes soliciten la asesoría se les va a informar y se les va a suministrar un documento electrónico para que ustedes nada más lo completen. Luego hacen la entrega de las cajas con la lista de remisión en soporte igual, papel y electrónico. La documentación, igual como les decía anteriormente, para nosotros recibirla también debe estar debidamente clasificada, ordenada y en perfecto estado de limpieza, ¿verdad? No podemos recibir documentos empolvados, ¿verdad? Y sin ningún tratamiento específico. Todo este tratamiento lo pueden ver en el manual de gestión documental. Y aquellas personas que ya han recibido el taller que impartimos, pues ya conocen un poquito más de cómo pueden hacer todos los procedimientos archivísticos para que los documentos estén bien conservados y a la hora de que sean transferidos, pues ya los documentos estén limpios. El personal del archivo central que recibe la transferencia va a confrontar con las personas que vienen a dejar los documentos con sus listas de remisión. Entonces, se hace un cotejo, ¿verdad? Tanto de ustedes como de nosotros, ¿verdad? Y se da por recibida la documentación si no hay ningún error en las listas de remisión. También, una vez que se reciben los documentos, se reportarán los faltantes o cualquier otra anomalía que digamos, al momento de la recepción no se dé, ¿verdad? Pero que nosotros, al revisar la documentación más a fondo,
encontremos algo que no esté bien, entonces nosotros hacemos un reporte dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega de la documentación. Ok. Vamos a ver ahora que en la circular que fue difundida, ustedes también recordemos que cuando se da el proceso de valoración hay dos vías, o la conservación o la eliminación, era lo que les hablaba. No podemos conservar todos los documentos que se producen, en este caso en las juntas, ni en ninguna dependencia. ¿Por qué? Porque si no, bueno, nos ahogaríamos en papel y ahora, digamos, también los servidores se ahogarían con documentos electrónicos. Entonces, la valoración tiene esas dos vías. Una, la de determinar si tienen valor científico-cultural, que ya lo vimos, ¿verdad? Cuando la comisión determinó a ciertas series documentales el valor científico-cultural y que ustedes deben de transferirnos. Y la otra vía es la eliminación. ¿Qué pasa con la eliminación? La eliminación se aplica a aquellos documentos que ya perdieron su vigencia administrativa legal, que fue avalada por el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos, y que entonces, con la divulgación de la circular, nos da el permiso para poder eliminar esa documentación. Sin esa circular no podemos eliminar documentación. Por eso les decía que hasta este momento, hasta que se fue divulgada esta circular, las juntas no podían eliminar ningún tipo de documentación. Entonces vamos a ver ahora cuál es el paso a paso para la eliminación, que esto sí les compete mucho a ustedes o a sus archivos de gestión, como dueños de archivos de gestión. Bueno, que la eliminación es la destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo y legal y que carecen de valor científico-cultural, es decir, que la comisión determinó que no tienen vigencia permanente, que no son necesarios para futuras investigaciones. ¿Cuál es la normativa que aplica para la eliminación de los documentos? Pues el artículo 28 del reglamento a la ley del Sistema Nacional de Archivos nos dice que las series y tipos documentales cuya eliminación se autoriza deben ser transformados en material no legible, utilizando las técnicas de eliminación acordes con sanas prácticas ambientales. Entonces, en este artículo 28 nos está diciendo que aquellas series y tipos documentales que no fueron declarados y que ya cumplieron con su vigencia administrativa legal pueden ser transformados en material no legible, es decir, destruidos. ¿Y cómo los vamos a transformar en material no legible? Puede ser por medios mecánicos, por ejemplo, utilizando una trituradora de papel, y si no tuviéramos, entonces rasgando los documentos de forma manual, ¿verdad? Pero tenemos que asegurarnos, este artículo lo que nos dice, en otras palabras, es que tenemos que asegurarnos que el material o los documentos que se vayan a eliminar no estén legibles, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos que rasgarlos o triturarlos, ¿verdad? Y también nos hace la advertencia que deben de ser sanas prácticas ambientales, es decir, no podemos quemar los documentos, ¿verdad? Porque esto es un perjuicio para el medio ambiente, ¿verdad? No podemos quemarlos, ni incinerarlos, ni nada, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es transformarlos en material no legible. Ok. También el artículo 36 de la ley 7202 nos indica lo siguiente. Será penado con 6 meses a 3 años de prisión el funcionario que autorice o lleve a cabo la eliminación de documentos con transgresión de lo que dispone el artículo anterior, salvo que el hecho configure un delito sancionado con una pena mayor. ¿Qué nos quiere decir este artículo? Que nosotros no podemos eliminar documentos si no teníamos una tabla de plazos aprobada. Entonces, es como una advertencia que nos hace, ¿verdad? De que nosotros como funcionarios públicos no podemos eliminar documentos. Tal vez
traigo a colación lo que pasó ahora con las pruebas, ¿ya? Con las pruebas FARO. Las pruebas aún cuando no fueron, digamos, tabuladas y todo, todavía no las podemos eliminar, ¿verdad? Porque no tenemos una autorización legal que nos indique que esas pruebas se puedan eliminar. O sea, no podemos eliminar ningún documento sin tener la autorización del Comité Institucional de Selección y Eliminación y de la Comisión Nacional. En nuestro caso, en el caso de las juntas, perdón, pues ya tenemos esa autorización. Entonces, este cuadrito, nada más les anoté aquí en la presentación uno de los cuadritos que se incluyeron en la circular 02, pero es para ejemplificar. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los documentos que podemos eliminar? La correspondencia la podemos eliminar después de 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos eliminar a fin de diciembre del 2012 la documentación del 2018, perdón, la correspondencia del 2018 hacia atrás, ¿verdad? Las actas de recibo de la institución podríamos eliminar del 2016 hacia atrás, porque tiene 5 años de vigencia. ¿Ven? Entonces, así es el ejercicio que ustedes tienen que hacer también para identificar los documentos que eventualmente se van a eliminar y convertir en material no legible. Por ejemplo, las certificaciones de retención del impuesto sobre la renta, certificaciones de cuentas, certificaciones de cédula jurídica, entre otros. Cualquier tipo de certificación tienen una vigencia administrativa legal de 2 años. ¿Qué quiere decir esto? Que podríamos eliminar en diciembre del 2021 del año 2019 hacia atrás, todo lo que tengamos. Y así sucesivamente con todos los documentos que se incluyen en el cuadro número 2 de la circular 012. Ahora, ¿cómo vamos a realizar la eliminación de documentos? Primero, el encargado del archivo de gestión, ¿verdad? Llámese secretaria, recepcionista. En algunas juntas sí tienen un personal encargado específicamente para la administración y organización de los documentos de las juntas. En otros centros educativos lo asume la recepcionista o la secretaria de la dirección, pero bueno. Esa persona es la encargada de identificar los documentos que ya cumplieron la vigencia administrativa legal, es decir, los documentos que se incluyen en esos cuadritos que están en la circular. Luego, esta persona solicita por escrito al correo del archivo central, aquí lo tienen, archivo central, todo pegado, @mep.go.cr, la asesoría para eliminar los documentos. Ahí, un funcionario uno de nosotros les va a dar la información para que ustedes puedan hacer el proceso de eliminación formalmente. Luego, el archivista brinda la asesoría vía correo electrónico y hace el envío del borrador del acta de eliminación. Ahora, por medios virtuales, para nosotros es muy fácil y es muy ventajoso darles la asesoría, porque por este mismo medio nosotros podemos irlos asesorando paso a paso, sin necesidad de estar presentes ahí en su institución. Recordemos que hay muchos centros educativos que están muy alejados, ¿verdad? Y para nosotros sería pues muy difícil poder ir a cada centro educativo, ¿verdad? Entonces, la tecnología pues nos va a facilitar esta asesoría. Luego, la persona encargada del archivo de gestión o de la administración de los documentos de la Junta va a anotar en un borrador de acta que nosotros le vamos a enviar, ¿verdad? Y va a anotar ahí los documentos que ellos identificaron tiene la Junta, porque esto es también para aclararles. Tal vez cuando ustedes revisen a fondo la circular, van a ver que son una serie de documentos. Puede ser que ustedes en la Junta no tengan alguno de esos tipos documentales. Entonces, si ustedes no lo tienen, pues no lo van a incluir en ese borrador, ¿verdad? Y van a incluir toda la información que se les solicita en ese documento, en esa acta de eliminación, ¿verdad?
porque vamos a ver más adelante que la eliminación no se hace así de manera antojadiza, siempre se tiene que formalizar mediante un acta, porque así lo pide la normativa, ¿verdad? Y no podemos obviar la normativa, porque si no estaríamos haciendo una eliminación no oficial, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que respetar la normativa que hay, que existe para el proceso específicamente de eliminación. Luego, como les decía, el encargado del archivo de gestión anota en el borrador del acta de eliminación todos los datos. ¿Cuáles son? Pues las fechas extremas de los documentos que vamos a eliminar, del año más antiguo al año más reciente. Como les vine explicando, ¿verdad? Se toma, digamos, en este caso, el año 2020 o 2021 o año completo hacia atrás, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tiene una vigencia de 2 años, sería del 2018 atrás, ¿verdad? Ahora, como ya estamos en el 2019, a diciembre del 2019, la vigencia cumple año completo. Entonces, eliminaríamos del 2019 hacia atrás aquellos documentos que tengan una vigencia de 2 años, ¿verdad? Y así es el ejercicio para todas las series documentales que se incluyen en estos cuadros. Luego, el encargado del archivo de gestión anota en el borrador de acta si los documentos son originales o copia. Ahorita vamos a ver el formato de acta para que ustedes puedan visualizar todo esto que estamos viendo ahora. Luego, mide la documentación que ya cumplió el plazo de vigencia administrativa legal, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Y por último, ya el encargado del archivo de gestión, una vez que completa el documento, envía para revisión al archivo central el borrador del acta de eliminación por correo electrónico. El archivista, el profesional del archivo central, recibe y revisa el borrador de acta de eliminación y si todo está bien, da su visto bueno para la eliminación. Aquí da su visto bueno, pero todavía no podemos eliminar, ¿verdad? Porque el encargado del archivo de gestión y la jefatura, o en este caso, el presidente de la junta y el director o directora del centro educativo, debe indicar la fecha y hora en que ya se va a realizar, se va a materializar la eliminación, ¿verdad? Y las firmas correspondientes de cada una de estas personas que se involucran en el procedimiento o en el proceso de eliminación. La firma también puede ser digital o manuscrita. En el caso de que no tenga, digamos, alguna de las personas firma digital, deberá enviar 2 originales al archivo central para nosotros firmar, bueno, ya debidamente firmados. Entonces nosotros firmamos aquí, digamos, el profesional archivista que hizo la revisión del borrador del acta, la firma esos 2 originales y les devuelve uno de los originales para que sea custodiado en el centro educativo. Es muy importante, una vez que ustedes culminen el proceso de eliminación, deben de conservar muy bien y adecuadamente las actas de eliminación. ¿Por qué? Porque las actas de eliminación son de vigencia permanente, nunca las pueden eliminar porque es el respaldo oficial y legal de que ustedes realizaron una eliminación de documentos conforme a la normativa, ¿verdad? Si ustedes no tienen actas de eliminación y no tienen los documentos, no van a poder demostrar que esos documentos fueron eliminados legalmente, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. El profesional archivista recibe el acta y firma por medio de firma digital, si fuera en el caso de que el acta sea firmada de manera digital por el presidente de la junta y por el director del centro educativo. Igualmente el archivista pues firma con firma digital, ¿verdad? Y si fue de forma manuscrita, bueno, como les dije, firma los 2 originales y los devuelve. Luego ya, una vez que ya el acta esté debidamente firmada por todos los involucrados en el proceso de eliminación,
puede proceder a eliminar los documentos y los convierte en material no legible, conforme el reglamento a la ley. Bueno, el reglamento 7202 nos dice que el acta de eliminación debe tener cierta información, como lo es el nombre, debe estar suscrita por el representante y el jefe encargado del archivo central, debe contener el número de sesión, toda la información relacionada con la tabla de plazos, los tipos y series documentales, el contenido y las fechas extremas. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo del acta de eliminación. Y esta ya es el acta de eliminación completa. Entonces vean acá, está el nombre, en el encabezado igual se indica la fecha, día, mes y la presencia de las personas que hicieron o van a hacer la eliminación. Las series o tipos documentales con la información requerida, fechas extremas, si es original o copia, y la vigencia que se determinó. Esto ustedes lo toman de la circular. Y acá, como dice el reglamento a la ley, debe consignarse en 2 párrafos la aprobación del comité institucional y la aprobación de la Comisión Nacional de Documentos, ¿verdad? Y aquí la cantidad aproximada en metros lineales y las firmas correspondientes. Pues eso fue todo. Espero que hayan tenido bastante información sobre estos 3 temitas que son muy importantes para la gestión de las juntas. Muchas gracias y cualquier consulta o duda, por favor nos pueden contactar al correo archivocentral@mep.go.cr. Muy amables, muchas gracias. Muchas gracias, estimada Fanny, por esta excelente presentación. Perdón. Vamos ahora, pues sí, tenemos bastantes consultas. No nos va a dar el tiempo para poder responderlas de aquí a las 3:30 de la tarde que teníamos programada la sesión. Sin embargo, pues comentarles que vamos a estar enviando un documento con todas las consultas resumen, a modo resumen, perdón, que salgan de este espacio. Se va a colgar también en conjunto con la presentación. Y pues también doña Lilian y la compañera María Valeria pues estuvieron respondiendo directamente a algunas de sus preguntas. Entonces pues también aprovechamos este espacio de respuesta. Entonces de verdad que nuevamente pues decirles que muchas gracias a las compañeras del Archivo Central del MEP por esta gran exposición que nos han dado el día de hoy. Y también agradecerle al IDP por toda el apoyo que nos dio en la coordinación de este webinario. Asimismo, pues también el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos, parte de la comunidad educativa, vimos a directores, personal de las direcciones regionales, miembros de junta, entonces de verdad que es un gusto poder haber compartido con ustedes este espacio de capacitación para seguir fortaleciendo proyectos en pro de la educación. Además, bueno, recordarles que el próximo jueves tendremos nuestro último webinario de este año programado y la información se las estará haciendo llegar el Departamento de Gestión de Juntas y este va a ser por la plataforma Zoom. De esta manera, pues damos concluida esta sesión de capacitación y que tengan una muy feliz tarde y de verdad, gracias a todos ustedes por participar y a las expositoras de esta sesión. Feliz tarde.